tema de las finanzas personales es un tema que muy pocas veces se comenta en las iglesias. Y yo puedo llegar a entenderlo, ¿no? Porque durante mucho tiempo y en algún tipo de iglesia se ha abusado de este tema. Hemos visto cómo se ha gestionado mal los recursos de las iglesias. Entonces los pastores, por precaución, mejor evitamos este tema y así no se habla. Pero eso también genera un problema. Genera un problema porque a veces hablamos solamente del 10% de nuestros ingresos, hablamos del 10% que sabemos, el diezmo que tenemos que entregar al Señor, pero ¿qué pasa con el 90% restante? ¿Qué pasa con el 90% del restante que se queda en mi bolsillo? ¿Es mío? ¿Cómo lo tengo que gestionar? ¿Le pertenece también a Dios o no? A Dios le pertenece el 10% y punto, el 90% ya esto es para mí y yo hago lo que me dé la gana, ¿no? Como comentaba el otro día con el pastor, que estuve en La Orilla, el podcast que está haciendo vuestro pastor, os recomiendo, los que no hayáis escuchado, bueno, aquí todo el mundo ha escuchado La Orilla, ¿no? ¿Sí? Si no pierden la salvación una semana, pastor. Estáis a tiempo, son 2 capítulos por ahora, grabamos el tercero, y le comentaba al pastor que yo para conocer a alguien lo que tengo que ver es de qué me habla esta persona. Si esta persona me habla mucho de la moda, yo sé que a esta persona lo que le interesa y lo que le apasiona y lo que le gusta es la moda. Si alguien me habla mucho de fútbol, de que España... ¿Algún argentino aquí? Lo había echado, ¿no? Como escuché hoy, ¿no? Primero de todo, buenos días. Segundo, Argentina. Bueno, se está retransmitiendo, ¿no? Un saludo a todos los argentinos que están viendo. Si yo sé de alguien que me habla mucho de fútbol y me está hablando, no, porque esto fue falta y no sé qué del VAR y no sé qué, yo sé que para esta persona lo importante es el fútbol en su vida. Si yo sé de alguien que estoy hablando con él y me habla, no, de la música, de un nuevo disco que ha sacado no sé quién y hay un grupo en no sé cuánta parte de Corea del Norte, sí, de Corea del Norte, que no sé qué. Esas personas que son, yo sé que a esta persona lo que le apasiona es la música. Entonces, siguiendo esta misma lógica, si vamos a la Biblia, vemos que si en la Biblia se habla poco del dinero es porque quizás el dinero no es importante en nuestra vida. Si se habla poco de las finanzas es porque las finanzas no son importantes. Pero si por el contrario la Biblia hablara mucho de las finanzas, podríamos llegar a la conclusión de que las finanzas son importantes en nuestra vida espiritual también. Entonces, tengo un datito. En la Biblia nos encontramos 300 versículos relacionados con la oración. 300 versículos relacionados con la oración. Por lo tanto, la oración es un tema importante. Nos encontramos 500 versículos relacionados con la fe. Por lo tanto, la fe es un tema importante, ¿no? Necesitamos como creyentes andar por fe. Incluso cuando vemos problemas que parecen imposibles a nuestra vida, sabemos que es imposible para nosotros, pero para Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, debemos ser personas que andamos por fe, que nos atrevemos a conquistar, que nos atrevemos a dar pasos donde otros no se atreven a dar. Porque los creyentes tenemos que ser personas con fe. 300 versículos de la oración, 500 versículos sobre la fe y atención. 2350 versículos en la Biblia hablan sobre las finanzas, sobre gestionar nuestros recursos, sobre cómo controlar nuestro dinero. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el dinero y las finanzas realmente es un tema importante en la Biblia y por lo tanto es también importante para nosotros. Es importante en nuestras vidas, es importante en nuestras familias, es importante para el trato que tenemos con los demás y es importante para el trato que tiene la iglesia dentro de la sociedad. Aquí en los talleres hago un ejercicio que lo voy a quitar, pero es un poco para conoceros a ustedes. Os hago escribir en un papel, pero bueno, algún día ya lo haremos, sobre si el dinero lo veis como algo positivo o como algo negativo. Voy a resumirlo. Deuteronomio 8:18. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da poder para hacer riquezas. Por lo tanto, si el Señor te da poder para hacer riquezas, es algo positivo. Proverbios 10:22. La bendición del Señor es la que enriquece. Bendición del Señor, enriquecer. Proverbios 3:9-10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia. Abundancia. La abundancia es algo positivo. Proverbios 13:22. El bueno dejará herencia a los hijos. No. El bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos. Es decir, si la Biblia nos dice que el bueno, que personas como nosotros, que intentamos vivir una vida creyente plena, no solamente te debemos dejar, o sea, primero no debemos dejar deuda a nuestros hijos. Pero es que no habla de dejar deuda, habla de dejar
herencia a los hijos de tus hijos. Por lo tanto, en la Biblia podemos ver que las finanzas es algo de bendición. Pero también nos encontramos con otros versículos. Primera de Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. La verdad, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Proverbios 11:28. El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos reverdecerán. Lucas 12:15. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, podríamos hablar un montón de versículos que por un lado nos dicen que la riqueza, la finanza es una bendición para nosotros, pero por otro lado hay un montón de versículos que nos dicen, espera, guarda tu corazón, porque como tú no guardes tu corazón, realmente esto te puede llevar muchos problemas. Y en el día de hoy me gustaría daros algunas herramientas, algunos principios para intentar llegar a este equilibrio del que nos habla la Biblia. Ver las finanzas, el dinero como una bendición del Señor para nosotros, pero también hacerlo de una forma que guardemos nuestro corazón para que Dios sea el único que esté sentado en el trono de nuestro corazón. Que no tengamos el dinero como nuestro ídolo, sino que solamente Dios guíe nuestra vida. Me gustaría decir algo. Los principios que voy a dar no son magia, ¿vale? Esto no es algo que haces esto y mañana ya te va a ir todo maravilloso. Si has tenido has tenido falta de disciplina en tu vida financiera, posiblemente te va a costar mucho trabajo volver a tener esta rutina que te va a ayudar financieramente. Tenemos aquí un ejemplo claro de ello. Vuestro pastor hace 2 años tenía una condición física y a través de la disciplina, del trabajo, del esfuerzo, no de un día para otro, sino a lo largo del tiempo ha conseguido tener un físico que glorifica el nombre del Señor porque se está cuidando. Las finanzas son lo mismo. Si yo he estado toda mi vida haciendo lo que me da la gana con el dinero, solamente por escuchar una predicación, mi vida no va a cambiar. Solamente por leer un libro, mi vida no va a cambiar. Tengo que comer lechuguita cuando me apetece una buena hamburguesita. Tengo que salir a correr cuando lo que me apetece es sentarme en el sofá a ver Netflix. Es decir, el cambio físico exige esfuerzo, exige trabajo a lo largo del tiempo. Las finanzas funcionan de la misma forma. Yo no voy a dar aquí 3 palabras que va a decir, ¡buah! Ya mañana me va a ir genial en la vida. No, requiere una consistencia en tu día a día. Porque al fin y al cabo, las finanzas dibujan quiénes somos nosotros. Si yo quiero conocerte a ti, puedo estar hablando contigo horas y tú me puedes engañar. Tú me puedes decir lo que a ti te dé la gana y yo me lo puedo creer. Ahora, si yo voy a tu cuenta bancaria y miro en qué gastas tu dinero, yo voy a saber perfectamente cómo eres tú. Tú me puedes decir, no, yo Josué, yo soy súper ahorrador, a mí me gusta mucho no tener gasto, que desperdicio. Y después voy a tu cuenta bancaria y veo Amazon, Shein, alguna aplicación de esta que utilizáis ustedes. Temu, ¿alguna más? Está bien, ¿no? Está bien por ahora. No, Josué, mis finanzas, genial. Pero veo y me gasto el 90% en el Zara, en la ropa de último modelo, no sé qué, no sé cuánto, y no estoy ahorrando nada o no estoy gestionando bien el resto de mi dinero. Por lo tanto, el dinero habla de cuáles son tus principios, de qué es lo que realmente valoras. Por ejemplo, si yo sé que tú ahorras, yo sé que tú tienes una visión a largo plazo y que tú piensas a largo plazo. Si tú te gastas todo el dinero el día 5 del mes, yo sé que tú no tienes una visión a largo plazo. Y los creyentes somos personas que tenemos que vivir con una visión a largo plazo, porque nuestro tesoro no está aquí en la tierra, sino que está en el cielo. Por lo tanto, yo mi día a día no tengo que intentar regocijarme en el corto plazo, sino que tengo que estar pensando, ok, esto me cuesta, pero yo sé que en el cielo voy a ser recompensado. Mis ojos no están puestos en la tierra, sino que están puestos en el cielo. Por lo tanto, la forma en la que yo utilizo mi dinero habla de cuáles son mis principios y cuáles son mis valores. ¿Por qué es importante como cristianos gestionar bien nuestro dinero? Punto 1. ¿Por qué es importante como cristianos gestionar bien nuestro dinero? Punto 1, para los que estáis tomando nota. La fidelidad material impulsa las bendiciones espirituales. Repito, la fidelidad material
impulsa las bendiciones espirituales. Me explico. Para esto me baso en un versículo, Lucas 16:11. Dice, por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas del mundo, ¿quién os confiará las riquezas celestiales? Repito, si no eres fiel en el uso de las riquezas de este mundo, ¿quién te va a confiar las riquezas celestiales? Es decir, si tú no gestionas bien tu cartera, ¿cómo el Señor te va a dar las riquezas que realmente merecen la pena? Si tú no sabes gestionar bien lo que es mundano, lo que es de aquí, de la tierra, Dios cómo te va a revelar a ti las riquezas celestiales. Lucas 16:11. Y es que Jesús relaciona la forma en la que nosotros gestionamos nuestro dinero con la forma en la que Él nos puede bendecir espiritualmente. Imaginaros que sois el dueño de una gran empresa, alguna empresa de, no sé, alguna empresa que se os ocurra. Mercadona. Sois Juan Roch. Tremendo el ejemplo de ese hombre. Imaginaros que sois Juan Roch y que bueno, ya está, el señor ya está mayor, porque la verdad ya está mayor, y empieza a pensar a ver cómo puedo delegar yo mi gran empresa. A ver a quién le puedo delegar yo mi gran empresa. Créeme que Juan no va a estar andando por la calle, te va a ver y te va a decir, tú vas a ser el nuevo presidente de Mercadona. No funciona así. Si él está interesado en que tú seas el presidente de Mercadona, te va a contratar como cajero. Te va a ver cómo gestionas tú el tema de la caja, si te llevas un céntimo, si no te llevas un céntimo, si eres responsable, si atiendes bien a los clientes. Al mes te va a llevar al almacén para ver cómo gestionas tú el trabajo, si eres ordenado con lo que estás poniendo, no estás poniendo. Al siguiente mes te va a poner de otra cosa, de otra cosa. Al otro año te pondrá ya de responsable. Al siguiente año ya te pondrá de responsable de toda Andalucía. Al siguiente, y llegará un momento en el que te ha probado tanto en cosas que quizás no son importantes, que ya sabe que puede confiar en ti las cosas que realmente sí son importantes. Por lo tanto, nuestra vida espiritual es igual. Repito el versículo. Si no sois fieles en el uso de las riquezas del mundo, ¿quién os confiará las riquezas celestiales? Si tú no eres fiel en la caja del Mercadona, ¿cómo pretendes ser el presidente de Mercadona? Si Dios quiere bendecirte con un ministerio, si Dios quiere bendecirte abriendo iglesias, ¿cómo te va a confiar eso si tú no eres responsable en el domingo cuando vienes aquí llegar a tiempo? Si tú no eres fiel en el día a día, Dios ¿cómo te va a dar una gran riqueza espiritual? Por lo tanto, la forma en la que tú gestionas tu dinero te va a permitir o te va a impedir que Dios te bendiga de forma espiritual. Por lo tanto, el primer punto de por qué es importante, la fidelidad material impulsa las bendiciones espirituales. Segundo punto, el dinero va a querer sentarse en el trono que solo le pertenece a Dios. Repito, el dinero va a querer sentarse en el trono que solo le pertenece a Dios. La Biblia habla en múltiples ocasiones del corazón. ¿No? Porque engañoso es el corazón más que toda la cosa. Guarda tu corazón porque de él emana la vida. Cuando habla de corazón no se refiere al tutum, 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 tutum. No se refiere al órgano como tal. Se refiere a esa parte de nosotros que controla hacia dónde se guía nuestra vida. Es como digamos el volante de nuestro coche. Si nosotros fuéramos un coche sería como el volante. El corazón es aquello que tú dices, ok, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ir por aquí, voy a ir por otro lado. Y la Biblia habla en múltiples ocasiones de que solamente Dios tiene que tener el control de nuestro corazón. Y hay muchos ídolos que vamos a tener en nuestra vida. Hay muchos ídolos. Y ídolo es cualquier cosa que se siente en el trono de tu corazón que no sea Dios. ¿La familia es mala? No, la familia es una bendición maravillosa. Pero si tú pones a tu familia por encima de Dios, tu familia se convierte en un ídolo para ti. ¿El deporte es malo? No, el deporte es maravilloso, lo podemos ver con vuestro pastor. Pero si tú pones tu deporte por encima de Dios, si tú pones el ver el fútbol antes que venir a la iglesia, si tú cancelas cosas en la iglesia porque tienes que ver un partido de lo que sea, estás poniendo el deporte como un ídolo en tu corazón. Y hay un ídolo que todos tenemos y que va a intentar sentarse en el trono de nuestro corazón, y eso es el dinero. El dinero va a estar constantemente intentando sentarse en el trono que solamente le pertenece a Dios. Por lo tanto, como creyentes debemos aprender a gestionar bien nuestro dinero para que el dinero no se siente en el trono de nuestro corazón. Se cuenta una historia que en el siglo XIV, en la conquista, la reconquista, bueno, el que sepa un poco de historia de Europa, le sonará algo.
Pero bueno, toda parte de España, casi toda España fue conquistada por los musulmanes, ¿no? Y la iglesia o los cristianos tuvieron que reducirse hasta Cangas de Onís, hasta casi el norte de España. El resto de España era totalmente musulmana. La forma que tenían de reconquistar era a través de la espada, que eso podríamos hablar, si estuvo bien, si estuvo mal, podríamos tener aquí una conversación súper larga, pero lo que hacían era que surgieron los templarios. ¿Quiénes eran los templarios? Eran una mezcla de curas, asesinos, cosas que pasaban en la historia, ¿no? Es como pastores que se dedicaban a matar a personas en nombre de Dios, ¿vale? Y se comenta que, claro, llegaba un punto en que los templarios ya no podían tener a más personas, entonces tenían que contratar a mercenarios, contrataban a personas que no eran curas, pero que peleaban muy bien. Entonces era como, nos viene bien, pues vamos a contratarlo para que ellos peleen en la Reconquista. Entonces, claro, eran personas que no estaban bautizadas por la Iglesia Católica. Eran personas bueno, que habían hecho sus cosas, que a lo mejor eran asesinos, que se dedicaban a robar y de repente tenían que hacerlo medio cura para que hicieran la Guerra Santa, ¿no? Y se comenta que tenían que bautizarlos a todos. Y la forma en la que ellos se bautizaban, en muchos casos hay algún libro que lo relata, era con su espada en alto. De tal forma que todo su cuerpo era bautizado menos su brazo, con la espada. Porque ellos sabían que iban a glorificar a Dios con todo su cuerpo, pero la espada, amigos, esto voy a utilizarlo para matar a personas si es necesario. Y en la iglesia de hoy no tenemos espada, pero conocemos a muchas personas que se bautizan con la cartera en alto. Bautizo todo mi cuerpo, Señor, pero de aquí para arriba, Señor, yo esto no te lo doy. Por lo tanto, es importante la forma, el móvil, ¿no? A veces con el móvil, ¿no? El tistos, Señor, todo menos el tistos, no me quite el tistos. Por lo tanto, el dinero se va a intentar sentar en el trono de nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, tenemos que entregar el 360 a nuestra vida. Tenemos que entregar toda nuestra vida, la cartera también. Por lo tanto, el primer punto, por lo cual es importante, es que la fidelidad material impulsa las bendiciones espirituales, que el dinero va a querer sentarse en el trono de nuestro corazón. El punto 3. La forma en la que gestionas tu dinero afecta tu testimonio. Estamos constantemente observados por las personas que nos rodean. Con las redes sociales ya ni os comento, pero con los vecinos todavía más. Si tú le predicas a alguien de que Dios ha transformado tu vida, que Dios es maravilloso, pero ve que tú no gestionas bien tu dinero, si ve que tú no llegas bien a final de mes, si ve que tú no eres generoso cuando alguien tiene necesidad, ¿este me está hablando a mí de un Dios poderoso? Si ve, como ha comentado el pastor al principio, que no me arreglo, que no me cuido físicamente, ¿cómo voy a dar yo el ejemplo del Evangelio cuando estoy viviendo una vida así? Por lo tanto, como cristianos es importante que cuidemos nuestro testimonio gestionando bien nuestro dinero. Repito, primer punto, la fidelidad material impulsa las bendiciones espirituales. El dinero va a querer sentarse en el trono que solamente le pertenece a Dios, y también el dinero, la forma en la que gestionamos nuestro dinero afecta nuestro testimonio. Punto 4. Afecta a nuestro trato con los demás. Llevo muchos años en la iglesia, ¿vale? Tengo 33 años, empecé a ir a la iglesia aproximadamente con 6 días y medio. Y he tratado con muchas personas. He hablado con muchísimas personas a lo largo de mi vida. He visto muchas familias que han llegado a la iglesia, han estado un tiempo, se han ido, y me he encontrado con muchas situaciones. Y una de las situaciones que más pena me da es cuando hay miembros de una familia que no se hablan por culpa de una herencia. O miembros de una familia que no se hablan porque me pidió dinero prestado de no sé qué y no me lo devolvió, y dejan de hablarse. O incluso divorcios por culpa de la gestión del dinero. De hecho, hay un dato que a mí me llama mucho la atención, es que en España el 40% de los divorcios se debe al dinero. Por lo tanto, los cristianos debemos realmente preocuparnos por gestionar bien nuestro dinero.
porque afecta a nuestras relaciones, afecta a nuestro día a día, afecta a la institución más importante que el Señor creó, que fue la familia. Afecta a la forma en la que vemos a nuestros hermanos. Por lo tanto, es importante que gestionemos bien nuestro dinero. Y quinto y último punto, antes de pasar al siguiente, la forma en la que gestionamos nuestro dinero es una forma de honrar y glorificar al Señor. Todo en nuestra familia, todo en nuestra vida debe glorificar a Dios. Nuestra familia, la forma en la que trabajamos, nuestro tiempo, pero también nuestro dinero. La forma en la que tú gestionas tu dinero te va a permitir ser usado por Dios de una forma diferente. Es decir, si tú eres un cristiano que eres responsable y que gestionas bien tu dinero, Dios te va a utilizar a ti de una forma que a la persona que está sentada a tu lado no va a utilizar. Repito, si tú eres alguien que eres responsable, que sabes que todo lo que tú tienes le pertenece a Dios, que gestionas tu dinero sabiendo estos principios bíblicos, Dios te va a utilizar a ti de una forma que a la persona que está sentada a tu lado no va a utilizar. Y el ejemplo que podemos ver con esto es la viuda, ¿no? Todos conocemos la historia de la viuda que tenía varias monedas en su mano, ¿no? Estaba la gente ofrendando ahí en la iglesia en plan que todo el mundo vea que voy a dar 100 euritos, ¿no? Y ahí enseñando, ¿qué es verde? Verde era, ¿no? Yo ya ni me... Sí, verde, verde. Echa el billete verde para que todo el mundo vea que estoy ofrendando el billete verde. Y llega una señora mayor que no tenía mucho. Todo el mundo se queda viendo a ver cuánto va a dar esta mujer, porque claro, el último ha dado 100 euros, el otro ha dado 250 euros, a ver cuánto da esta señora. Y llega esta señora con unas moneditas, la echa, se da media vuelta y se va. Y yo me imagino ahí a la gente hablando, ¿y qué ve esta señora? Que nada más que ha dado 2 moneditas, que sinvergüenza y que sé, ¿no? Y además viendo que el otro había dado 50 y 250 euros y esta señora nada más que una monedita. Y dice, que sepáis que esta mujer que ha dado estas monedas ha dado mucho más que todos ustedes juntos. Porque lo poco que tenía ha sido capaz de poder darlo. Y esto nos da una enseñanza, ¿no? El valor de nosotros, nuestro valor como cristianos no está basado en lo que tenemos, sino en lo que somos. Pero me gustaría ir un paso más para allá. Imaginaros que esta mujer tuviera muchísimo más dinero. Que esta mujer hubiera invertido, hubiera comprado un pisito en no sé cuánto, lo hubiera alquilado, le hubiera generado unos ingresos, también tenía algo. Imaginaros que le hubiera ido mucho mejor. Esta mujer, obviamente, su valor es el mismo dando 2 monedas que dando mucho. Pero esta mujer en esa situación no habría pasado vergüenza porque sabía que quizás ella tenía más y podía bendecir aún más a la iglesia. Por lo tanto, si nosotros aprendemos a gestionar bien nuestro dinero, vamos a poder bendecir mucho más que estas personas que solamente tienen 2 moneditas para dar. Repito, que Dios bendiga la vida de estas personas que solamente tienen esas 2 monedas para dar. Pero si nosotros somos responsables y gestionamos bien nuestro dinero, vamos a poder bendecir a otros mucho más. Por ejemplo, si yo me entero que tengo un vecino o alguien de la iglesia que no está bien financieramente, yo he ahorrado cierta cantidad al mes para poder bendecir a personas. Si yo no soy capaz de ahorrar ese dinero, si yo no soy capaz de apartarlo, voy a ver a alguien que tiene necesidad y por mucho que yo quiera, solamente le voy a poder dar 2 moneditas. Pero si yo soy responsable con lo que tengo, voy a poder bendecir y Dios me va a utilizar de una forma que a lo mejor la persona que está sentado al lado mía, Dios no lo puede utilizar de esa forma. ¿Me explico bien? Yo quiero ver más iglesias bendecidas. Yo quiero ver iglesias grandes, iglesias que son generosas. Quiero ver, como comentaba con el pastor, quiero ver colegios que sean cristianos. Quiero ver ONGs a reventar de personas porque la iglesia es una iglesia bendecida y es una iglesia que puede ofrendar y puede dar y puede ayudar al necesitado. Pero si nosotros no somos responsables financieramente, Dios no nos va a poder utilizar así. Utilizará ministerios de Estados Unidos que vemos que pueden bendecir un montón. ¿Por qué? Porque son responsables con lo que tienen y pueden bendecir a otros. Pero yo no quiero ser la iglesia que recibe. Yo quiero ser la iglesia que da. Por lo tanto, si queremos ser iglesia que da, tenemos que ser responsables y vivir los principios bíblicos. Por lo tanto, repetimos estos 5 puntos. Primer punto, la fidelidad material impulsa las bendiciones espirituales. Segundo punto, el dinero va a querer sentarse en el trono que solo le pertenece a Dios. Tercer punto, afecta a nuestro testimonio. Cuarto punto, afecta a nuestro trato a los demás. Y quinto punto, es una forma de honrar
y glorificar al Señor. Muy bien, ¿me seguís hasta aquí? ¿Sí? Ok. ¿Cuánto tiempo llevo? No me he dado cuenta. ¿20 minutos llevo? Ah, bien, bien. Voy dentro de lo que pensaba. Vamos a ver, y para eso le pedí al pastor la pizarrita. Muchísimas gracias, pastor, por conseguirla en 4 horas, porque te avisé esta mañana y... ¿Esta mañana o ayer fue? Esta tarde ha sido, ¿no? Pero ahí tenemos un pastor eficaz que consigue pizarra y bolígrafos. No sabes si... Yo tengo si no hay uno. A ver, probemos. A ver si el pastor ha sido responsable. ¡Ay! Yo tengo ahí, no os preocupéis, ahí yo tengo. Que siempre lo llevo encima. Sí, me avisaste, me avisaste. Ahí este es rojo. Vale, ahora sí. Para los que estáis tomando nota, que veis algunos, voy a hacer un dibujito. Así que podéis agarrar un trocito o una esquina del folio para hacer este dibujo y después redactáis al lado. Vamos a ver la base de nuestras finanzas. Estudié dirección de empresas y no dibujo, ¿vale? Lo digo por si alguno... Josué, ¿eso qué es? Vale, esto es una roca, ¿vale? Y ahí pone Jesús. Tampoco, mi letra tampoco es la mejor del mundo. Tampoco. Que sí, hombre, que esto es una roca. Échame cuenta. Bueno, una roca. Imaginaros que eso es una roca. Jesús debe ser la roca de nuestra vida. En todas las áreas. Y en las finanzas no puede ser menos. Como he comentado antes, tenemos que entregarle al Señor todas las áreas de nuestra vida. Y en las finanzas también Jesús debe ser la roca de nuestra vida. Por lo tanto, como hemos visto antes, la forma en la que tratamos a los demás, la forma en la que vivimos nuestros valores, nuestros principios, cómo trabajamos, deben ser de una forma que glorifiquen al Señor. Primera base. Jesús es nuestro fundamento y ahora vamos a construir nuestra primera base. Mayordomía. ¿Cómo? Sí, sí. Bueno, dicen que morimos antes, estadísticamente. ¿Tú también? Pues tempus fugit. Eso es. Dile a la persona que tienes al lado, todo le pertenece a Dios. Dile a la persona que tienes al otro lado, perdón por dejarte en segundo plato, pero todo le pertenece a Dios. Nuestro Dios es el dueño de la tierra y de todo lo que en ella hay. Salmo 24:1. Esto incluye el oro y la plata, como vemos en Ageo 2:8. Y por lo tanto, cuanto más Él no es el dueño y el Dios de nuestras finanzas. Como cristianos debemos entender que todo lo que tenemos no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a Dios. Y Él, en su eterna misericordia y gracia, nos hace mayordomos de los recursos, pero Él no deja de ser el dueño. Por eso me encanta la imagen de un mayordomo, ¿no? Porque el mayordomo gestiona lo que tiene su señor, pero no le pertenece a él. Por lo tanto, si Dios es el dueño de todo, eso significa que no poseemos nada. Pero si yo tengo algo, significa que Dios me lo ha prestado y soy mayordomo de lo que el Señor me ha dado. Esto tiene dos áreas. Por un lado nos da una responsabilidad. Me explico.
Saber que yo no soy el dueño de lo que tengo, saber que lo que yo tengo en mi bolsillo, en mi cuenta bancaria, en mi coche, no es mío, sino que le pertenece al Señor, me da una responsabilidad. Por lo tanto, yo tengo que utilizar mi coche sabiendo que debo glorificar a Dios con mi coche. Y si acaba el culto y alguien me pide, Josué, es que yo vivo muy lejos y el autobús lo he perdido, ¿qué le da ganas de decir a Josué? Déjame tranquilo, que quiero ir a mi casa, que llevo todo el domingo en la iglesia y quiero desconectar un poquito. Pero si Dios es el dueño de mi coche y no yo, ¿qué haría Jesús en este caso? Pues bueno, Jesús posiblemente me ha bendecido con el coche para que yo pueda bendecir a otros, porque mi coche no me pertenece a mí, le pertenece a Dios y Dios me lo ha prestado para que yo lo utilice para su gloria. Por lo tanto, el que Dios sea el dueño de todo lo que tenemos nos da un peso de responsabilidad. Yo ya no puedo utilizar mi cuenta bancaria como a mí me gusta porque no es mía. Pero esto no solamente es en el dinero. Padres, vuestros hijos no son vuestros. Vuestros hijos le pertenecen a Dios. Y Dios te lo ha prestado durante muchos años, 60, 70, los años que sea, para que tú se los cuides. Pero tus hijos no te pertenecen a ti, le pertenecen al Señor. Tu casa no te pertenece a ti, tu casa le pertenece al Señor. Dios te la da, tú vives en ella, pero debemos ser responsables con eso que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, hay un versículo que me gustaría destacar. Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, repito que me he equivocado, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mis discípulos. Si quieres ser discípulo de Jesús, tienes que desprenderte de tus posesiones. Y quizás no estoy hablando que lo venda todo en Vinted. Lo que me estoy refiriendo es que lo despojes de tu corazón y que tú sepas que lo que tú tienes le pertenece al Señor y no a ti. Larry Buckets dijo, cuando reconocemos que Dios es el propietario de todo, cada decisión de cómo gastar nuestro dinero se convierte en una decisión espiritual. Ya no le preguntamos al Señor, ¿qué quieres que haga con mi dinero? Sino que le decimos, Señor, ¿qué quieres que haga con tu dinero? Cuando somos conscientes de que el dinero le pertenece al Señor, que nuestras posesiones le pertenecen al Señor, es tan santo venir el martes a la reunión de oración como ser responsable cuando voy al Mercadona. Cuando yo entiendo que lo que yo poseo le pertenece al Señor, es tan santo levantar las manos en medio de la iglesia como ser responsable gastando dinero en Amazon, en Shein o en Temu. Porque todo en nuestra vida se vuelve algo sagrado. Ya no voy a la iglesia, que es algo sagrado, y el resto de mi vida hago lo que me da la gana. No, porque si Dios es el dueño de todo, la forma en la que yo lo hago ya no es algo mío, sino que es algo sagrado. Por lo tanto, el utilizar nuestras cuentas bancarias es tan sagrado como venir a la iglesia. Por lo tanto, saber que Dios es el dueño de todo nos da una responsabilidad tremenda, en plan de, ostras, tengo que tener cuidado con cómo gestiono mi dinero. Pero también te da tranquilidad. Estás en las manos del Señor. Él no se ha olvidado de ti. Él es fiel. Dios nunca te va a fallar. En Mateo 6 podemos ver cómo Dios le dice, si yo cuido de estos pajaritos, ¿por qué os afanéis ustedes? También voy a guardar y protegeros a ustedes. Yo recuerdo una vez que iba en mi primer coche, mi Citroën C4, me hizo 400 y pico mil kilómetros, tremendo, se portó súper bien. Pero ya en los últimos meses ya estaba un poco resfriado, ¿no? Ya empezaba a fallar. Y recuerdo que venía de Almería y mi cochecito me dejó tirado. De Almería en verano, con el calor que eso conlleva. Y yo me acuerdo de tener que pararme, venía de vacaciones con mi familia, pasé todas mis cosas al coche de mi hermano se fue, yo me quedé allí esperando la grúa. Y dije, bueno, ya llegará la grúa. Y en ese momento era como, ay, Señor, ¿por qué permites que esto pase? ¿Por qué si estaba con mi familia y demás? No os podéis imaginar, ¿no? Y con el calor y con todo, sin el aire acondicionado, porque ni siquiera me arrancaba el coche. Y bueno, hago paréntesis. Una vez escuché, y ya lo he leído varias veces en diferentes sitios, que cuando te pase algo malo busques 3 cosas para estar agradecido. Dice que eso cambia totalmente la forma en la que piensas. Pero bueno, eso hablaremos un poco más grande, más adelante en la parte de agradecimiento, que ya llegaremos
si no me entretengo mucho. Pero bueno, estaba contando, ¿no? Mi historia en Almería. Venía yo de Almería con todo el calor del mundo, me deja mi Citroën C4 con 400 y pico mil kilómetros tirado en medio de la carretera. Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata, pero de mi coche, ¿qué pasa? Señor, ¿qué pasa con mi coche? Y recuerdo estar ahí en mi lucha física, espiritual y mental, esperando a que llegara la grúa. Llegó cuando le dio la gana a la grúa, porque la grúa llega cuando le da la gana. Y recuerdo que yo estaba como a 3 horas de Sevilla todavía. Recuerdo montarme en la grúa. Bueno, primero bajarme de mi coche, ¿no? Subir la grúa. ¿Alguna vez os ha pasado algo así, no? Me monto con el señor de la grúa y durante 3 horas vamos de camino a Sevilla. Y recuerdo en esas 3 horas, en ese trayecto, poder hablar con este hombre. Y una de las cosas que estuvimos hablando fue del Evangelio. Le pude predicar el Evangelio a este hombre. Y recuerdo llegar a mi casa con la sensación de, ha merecido la pena. O sea, mi coche sigue estropeado, no sé cuánto me va a costar arreglarlo, pero si Dios ha permitido que esto me pase, es porque tenía que pasar. Y Él tiene el control de todo. Por lo tanto, tuve que aprender a despojarme de mi coche y decir, para mí lo importante, Josué, no pienses en el corto plazo, no pienses en el ya, piensa en la recompensa eterna. Quizás tu coche lo has perdido, pero hay una persona que ha conocido el Evangelio por primera vez gracias a eso. Por lo tanto, tenemos que aprender que estamos en las manos del Señor. Nos da una responsabilidad por un lado, pero por otro lado nos da la confianza de que Él es el dueño de todo. Sigo adelante que me entretengo. La roca debe ser Jesús. Primera base, la mayordomía. No somos dueños de lo que tenemos. Dios es el dueño de todo. Segundo, fidelidad. El que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Lucas 16:10. Si yo no soy fiel con los 10 euros que tengo en mi bolsillo, no voy a ser fiel con los 10 millones que a lo mejor Dios me puede bendecir algún día tener. Si tú no eres fiel al Señor en lo poco, Dios no puede ponerte en lo mucho. He conocido a muchas personas que ponen su esperanza. Bueno, Josué, yo económicamente no estoy bien, pero pongo mi esperanza en la lotería, pongo mi esperanza en esta inversión que es una locura, que me va a multiplicar por 15 el dinero que yo tengo de aquí a 2 semanas. Y déjame decirte algo. Si tú no eres fiel en lo poco, en tu sueldo mensual, por poquito que sea, no vas a ser fiel en lo mucho. El 95% de las personas que ganan la lotería en menos de 3 años acaban en quiebra. Porque no se trata de la cantidad de dinero que tienes, sino de cómo gestionas lo que tienes. Por lo tanto, si tú aprendes a ser fiel en el sueldo que te llega mensualmente, Dios te va a poder bendecir con más y serás próspero también con más. Pero si tú no sabes gestionar lo poquito que tienes, por mucho que tengas, eso es como tener un agujero en la mano. Todo lo que el Señor te bendice, vas a acabar desperdiciándolo. Siguiente punto. Generosidad. Hay más versículos relacionados con dar que con cualquier otro tema relacionado con el dinero en la Biblia. La iglesia primitiva, la iglesia desde el principio, desde hace 2000 años, siempre ha estado identificada con la generosidad. Podemos ver cómo al principio en la iglesia primitiva se despojaban de lo que tenía para dárselo al necesitado, para dárselo a la viuda, para dárselo al huérfano. Y en la iglesia desde el principio de los tiempos siempre ha estado representada con la generosidad. De hecho, si vemos las grandes... el COVID-19, que fue una epidemia. Si vemos las grandes epidemias a lo largo de la historia, la iglesia ha sido
una señal de generosidad. Se comenta que la Cruz Roja surgió porque en una de estas plagas la gente, los médicos no eran capaces de atender a los enfermos porque pensaban que podían morirse, y los creyentes eran los únicos que se acercaban a estas personas enfermas porque decían, aunque me enferme yo voy a ir al cielo, pero me permite ayudar a otros. Por lo tanto, la iglesia siempre ha estado representada, siempre ha tenido el sello de la generosidad. Pero hay que ser generoso de forma correcta. Una vez fui a una iglesia, bueno, no voy a entrar en detalles, pero yo tengo que dar por agradecimiento al Señor. Yo tengo que dar por agradecimiento al Señor. Yo no doy para comprarle la voluntad al Señor. Yo no doy para intentar doblarle la mano al Señor y decirle, Señor, si yo te doy esto, mis hijos se van a convertir. Señor, si yo te doy esto, tú me vas a quitar el cáncer. Eso se llama manipular a Dios. Tenemos que ser generosos por agradecimiento y porque sabemos que Dios es el dueño de todo, no para comprar la voluntad del Señor. Si a ti te enseñaron que tú tienes que dar para que Dios te cumpla el deseo de tu corazón, como si fuera un poquito Papá Noel, un Dios Papá Noel, he sido bueno todo este año, así que como yo soy bueno, tú me tienes que dar esto, eso no funciona así. Yo tengo que ser generoso por agradecimiento, sin esperar nada a cambio. Y déjame decirte algo, Dios nunca falla. Dios te va a sorprender. Pero mi corazón no puede ser el dar para que Dios me dé. Eso se llama negociar con Dios. Y sabemos que Dios con los negocios no se llevó muy bien. Las veces que se cabreó cuando llegaba al templo era porque estaban haciendo negocios dentro de la iglesia. Por lo tanto, mucho cuidado con negociar con el Señor. Debemos dar de forma correcta. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui extranjero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel vinisteis a mí. Y le dicen los discípulos, Señor, pero ¿cuándo te hemos visto si tú nunca has estado en la cárcel, si tú nunca has pasado hambre, si tú nunca has estado desnudo? Cuando le diste algo a estas personas es como si me lo dieras a mí. Jesús se identifica con el necesitado. ¿Quieres bendecir y quieres ayudar a la iglesia y quieres darle al necesitado? ¿Quieres que Dios se revele a ti de una forma que nunca antes conocía? Ve y visita a la gente en la cárcel. Porque haciendo esto es como si ayudaras directamente a Jesús. Y dile a la persona que tienes al lado, al que da, le será añadido más. Proverbios 11, 24, 25 dice, hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. El alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado. Esto cuando veáis el podcast, porque yo sé que todos los que estáis aquí vais a ver el podcast que grabamos el sábado pasado. Sí, ¿no? Vale. Os hago un spoiler. ¿Cuántos litros entran en esta botella? ¿Cuánto? Medio litro. Alguien le ha quitado la etiqueta, ¿eh? Para que nadie lo pueda. Ay, yo he visto ahí. ¿Cuánto pensáis que entra en esta botella? Medio litro por ahí. ¿Alguien da más? ¿A la una? ¿A las dos? Aquí entra todo el agua del mundo. En esta botella entra todo el agua del mundo. Pero si yo quiero que entre aquí todo el agua del mundo, es correcto, aquí entra medio litro. Pero si yo este medio litro lo vacío y lo vuelvo a llenar, ya ha entrado un litro. Si lo vuelvo a vaciar y lo vuelvo a llenar, ya ha entrado 1,5 litros. Y si repito esto en múltiples ocasiones, por aquí puede pasar todo el agua del mundo. ¿Qué es necesario para que esta botella tenga abundancia? Que se vacíe. ¿Quieres ver abundancia en tu corazón? ¿Quieres ver cómo Dios te llena hasta rebosar? Tienes que vaciarte. Si tú no eres generoso, si tú no ayudas a los demás, Dios no va a poder llenarte con más y más. Muy bien, siguiente punto. Generosidad. Contentamiento. Ahí está.
Uno tiene que aprender a ser feliz en la situación en la que se encuentre. Cuando vemos la historia del hijo pródigo, vemos una historia de alguien que no tiene contentamiento. Estaba en la casa de sus padres con absolutamente todo, no le faltaba de nada. Tenía comida, tenía ropa, pero sin embargo no tenía contentamiento en su corazón y eso fue lo que le llevó a la perdición. Muchas personas no tienen unas finanzas sanas porque no tienen contentamiento en su corazón. De hecho, la mayoría de problemas económicos que conozco es por personas que tienen problemas con su contentamiento. Se sienten insatisfechos con los que tienen, se comparan con sus vecinos, se comparan con lo que ven en Instagram. Entonces, claro, ya en mis vacaciones en Sevilla, a ver quién se va de vacaciones a Sevilla, ¿no? Pero mis vacaciones en Sevilla ya no me vale de nada. Así que yo me tengo que ir a Bali. Y tengo que gastarme el dinero en Bali. Pues claro, es que este chaval que yo sigo en Instagram se fue a las Maldivas, así que yo tengo que ir por lo menos a Bali. Y gastamos un dinero que no tenemos para intentar sorprender al resto, para intentar llenar ese vacío que tenemos en nuestro corazón porque no estamos contentos con lo que el Señor nos ha dado. Me merezco el último modelo de Mercedes por 58.000 euros. Llama, recíbelo. Y como no tengo contentamiento en mi corazón, me entrampo durante los siguientes 7 años y acabo pagando una deuda de 100.000 euros por culpa de que no me valía mi Citroën C4 porque no era suficiente para mí, pues claro, es que yo merezco tanto. E intentamos demostrar al resto. Y repito, la mayoría de problemas que me llegan financieramente es por personas que no tienen contentamiento con lo que tienen y se entrampan para sorprender a personas que ni siquiera le importa qué coche tienes tú y viven entrampados durante años. Bueno, y esto hablo de viajes, hablo de coches, hablo de iPhone de último modelo, podría hablar de miles de cosas. Pero bueno, aprende a vivir y a valorar lo que tienes. No valorar lo que tienes te impulsará a comprar cosas que no necesitas con el dinero que no tienes para impresionar a personas que no le importas. La sociedad está gestionada, el capitalismo, yo soy fiel defensor del capitalismo, pero sí es verdad que nos impulsa al consumismo. Y las empresas se gastan millones de euros para hacerte creer que tienes necesidad de cosas que realmente no tienes necesidad. Tú no necesitas la colonia que cuesta 180 euros que lleva Julia Roberts, por decir a alguien, en tal anuncio y la que ha anunciado ahora en el Mundial y en la Super Bowl. Y de repente, eso que la del Mercadona huele igual de bien. Pero no es que como te lo han vendido tan bien, es que tú tienes que comprarte esta. Es que yo no tengo 180 euros. Bueno, da igual, Dios bendecirá. Dios bendecirá, no, estás siendo irresponsable con lo que el Señor te ha dado. Dios no va a bendecir si tú no eres responsable con lo que el Señor te ha dado. IKEA. Vamos al IKEA. Yo quería solamente comprar una macetita del IKEA y se han gastado millones de euros en hacerme hacer todo el caminito, ponerme los muebles aquí a primera vista y yo acabo comprándome 4 sillas, 5 cuadros, no sé qué, no sé cuánto y acabo gastando un montón de dinero. ¿Yo para qué me compré esto? Yo qué sé, pero me impulsaron a hacerlo. Se gastan millones en marketing para que tú y yo nos gastemos el dinero en ellos. Por lo tanto, cuidado con el contentamiento. Valoremos lo que tenemos. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Guau! Increíble. Así que este coche para mí, este iPhone es para mí. Pero si me voy al versículo de antes, Pablo está diciendo, sé vivir en pobreza, sé vivir en riqueza. He tenido mucho, he tenido poco. He estado libre, he estado en cárcel. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Contentamiento. Puedo vivir en pobreza y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque mi identidad no está basada en mis riquezas, está basada en que Jesús vino por mí, murió por mí y me salvó. Y esa es mi identidad como cristiano. Y soy un hijo de Dios. No está en que tengo mucho, tengo poco, todo lo puedo. No, 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 no. Mi contentamiento. Por lo tanto, punto importante, contentamiento. Voy un poco más rápido. Bla, 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 bla. Importante, contentamiento no es conformismo. Repito. Contentamiento no es conformismo. El conformista se da por vencido. Se amolda a sus carencias. Estar satisfecho con lo que tienes no significa que no debes ser ambicioso en el buen sentido de la palabra. Puedo estar conforme, o sea, puedo estar contento con lo que el Señor me ha dado, pero puedo ser inconformista y buscar un poquito más de lo que ya tengo. Es decir, el creyente
no quiero que se malinterprete esto, pero el creyente tiene que tener objetivos, tiene que tener metas. Debemos ser conquistadores, debemos ir siempre a más. Por lo tanto, contentamiento no es conformismo. Siguiente punto, voy rápido. Gratitud. Hasta los psicólogos hablan de la importancia de la gratitud, lo que he dicho antes. Cada vez que te encuentres un problema, busca formas por las que estás agradecido. Se me ha estropeado el C4, sí, mi coche se ha estropeado, pero gracias a Dios que tengo seguro. Gracias a Dios que estoy aquí dentro del coche y tengo sombra. Gracias a Dios que las maletas se las pudieron llevar mi familia y que no tengo yo ahora que estar cargando con las maletas. Busca razones por las que estás agradecido. Los psicólogos hablan de ello. Job dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que aprender a conocer la soberanía de Dios y a estar agradecido por lo que Él hace y por cómo lo hace. Siguiente punto. Paciencia. Proverbios 23, 4 y 5. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ninguna? Proverbios 21, 5. Los planes del diligente de seguro llevan a la persona por el camino de la abundancia, pero todo aquel que se apresura ciertamente termina en pobreza. Ninguna riqueza a corto plazo o rápida te puede llevar a algo bueno. Tenemos que aprender a gestionar nuestras riquezas o nuestros recursos de una forma paciente. No invertir en lo primero que te aparece, pues que me han dicho que multinivel, ahora ya no es piramidal, ahora se llama multinivel y me he gastado 3.000 euros en unas cremas que si las vendo al final voy a gastar y vea así de personas me están llegando. Me prometieron que iba a vender esto en 3 meses y ya llevo ahí con esto aquí no sé cuántos meses y ya lo gasté y no tengo forma de recuperarlo. Así estoy viendo esto. Así que cuidado con las riquezas sin paciencia. Es importante que aprendamos a ahorrar de forma consistente, aunque sea poquito, pero todos los meses, de forma consistente. Siguiente punto. Bueno, ya con esto acabo este bloque. Por lo tanto, Jesús debe ser la roca. Dios es el dueño de todo, por lo tanto debemos ser mayordomos de lo que tenemos. Debemos ser fiel. Si somos fieles en lo poco, Dios nos lo pondrá en lo mucho. Tenemos que ser generosos. Tenemos que tener contentamiento en nuestro corazón, ser agradecidos y tener paciencia. Voy a ir acabando. Aquí después hay que poner más cosas, pero no quiero tampoco entretenerme mucho. Pero sí me gustaría centrarme en una cosa. Hay algo que va a destrozar nuestras bases. Bueno, aquí hay un edificio, ¿vale? Ya avisé que no estudié dibujo, ¿vale? Que no es mi fuerte. Hay algo que se va a meter en las bases de nuestras finanzas, que va a ser que no podamos construir y que se caiga lo que ya tenemos construido. Y es la falta de orden y las deudas. Voy a empezar por la falta de orden. Edwin Castro dijo, el orden produce milagros. Desde Génesis la tierra estaba desordenada y vacía. El mayor problema que tenemos con nuestras finanzas es que tenemos nuestras finanzas desordenadas y nuestra cuenta vacía. La respuesta de Dios es voy a separar lo húmedo de lo seco, lo oscuro de la luz. Y ahí comienza en orden. Tenemos que aprender a que Dios no multiplica el desorden, sino que Dios multiplica el orden. ¿Cómo llevo el orden en mis finanzas? Una palabra mágica, presupuesto. ¿Qué es presupuesto? Tener un Excel, un documento, os lo pasaré, ¿vale? A todo lo que he tomado os pasaré por correo electrónico o por WhatsApp o lo que sea. Os pasaré un presupuesto que es el que yo utilizo y recomiendo pasarlo. Hay cientos, miles, millones de presupuestos diferentes. Lo importante es que utilicéis el que sea más cómodo para ustedes, pero que lo llevéis. ¿Qué es un presupuesto? Es saber en qué voy a gastar mi dinero durante los próximos 30 días y ser fiel a ello. Es decir, me llegan 1.200 euros al mes de ingresos. Pues yo sé que 400 euros va a ir para el alquiler, 150 para el Mercadona,
100 euros para comer fuera, 200 para ropa, esto para ser generoso y el diezmo, bueno, el diezmo al principio, ahorrar también al principio, las ofrendas también al principio y el resto cómo lo gestiono. Pero es importante tener un presupuesto y no solamente tener el presupuesto, sino ser fiel a ese presupuesto. Lo que hacían nuestras abuelas con los sobres, que llegaba el sueldo y ponía aquí 100 euros, aquí no sé qué, no sé cuánto, esto es para la comida, esto es para no sé qué. Y cuando se gastaba este dinero, se me ha gastado este dinero. No cojo de otro sitio para ponerlo aquí, porque si no, no estoy siendo fiel a mi presupuesto. Mi presupuesto debe ser realista. Podría aquí hablaros de horas, de cómo hacer un presupuesto, de excusas que me dan para no hacer presupuestos, la importancia de la libertad financiera, pero bueno, voy a ir rápido. Pues quiero hablar de los presupuestos, que os pasaré toda la información, y de la deuda. Y ya con esto voy a ir acabando. Proverbios 22, 7. El rico domina a los pobres y es deudor, y el deudor es esclavo del acreedor. Las deudas impiden que pueda bendecir a otros. Impiden que podamos centrarnos en el reino de Dios. Que estemos tan ocupados consiguiendo dinero que no tenemos poder para saldar nuestra deuda. Por lo tanto, la próxima vez que pienses en deuda, quiero que pienses en la palabra esclavitud. Cada vez que pienses en la palabra deuda, quiero que pienses en la palabra esclavitud. Y Dios no te hizo esclavo, sino que te hizo libre. Por lo tanto, el no ser ordenado, el tener deudas, va a impedir que pueda construir para el reino de Dios. ¿Cuál es la solución? Presupuesto, por un lado. Fondo de emergencia, que es un fondo de emergencia. Es el ahorro de 3 a 6 meses de mis gastos. Es decir, si yo me gasto 1.000 euros al mes, tengo que tener ahorrado entre 3.000 y 6.000 euros. Dinero que no voy a tocar, lo voy a tener apartado por si se me estropea el coche, por si se me estropea el frigorífico. Un dinero que tengo apartado y no lo toco, va a ser mi salvavidas, va a ser mi ayuda a corto plazo. Pero eso no lo toco, eso es lo primero que tenemos que hacer. Primero, quitarnos las deudas. Hay diferentes técnicas para quitarnos deudas. ¿Hablo de las deudas un poquito más? ¿Sí? Vale. Hay diferentes técnicas para quitarnos las deudas, ¿vale? Ay, Josué, es que si me hubieras dado este taller hace unos meses no me habría endeudado, pero ya tengo 15 deudas. ¿Cómo hago para quitarme las deudas? Llama, recibe, siento un viento en el día de hoy. Vale. Imaginaros. Voy a poner 4, ¿vale? 4 deudas. Primero la hipoteca. ¿Vale? La hipoteca, pago de hipoteca. Ay, es que me faltaba uno. Vale. Hipoteca. Pago de hipoteca, me lo invento. 400 euros al mes. ¿Vale? Me quedan 15 años para pagarlo. Y a un tipo de interés de un 2,5%. Esto puedes ir a tu póliza y ver más o menos cuánto pagas de cuando lo firmaste, ¿vale? Tengo el móvil, el iPhone, el naranjita. Pues tiene que ser naranja. Si no es naranja, no es bendición del Señor. Pago 70 euros al mes. Me quedan 3 meses para acabar de pagarlo, ¿vale? Y tengo un tipo de interés de un 8%. Viaje del año pasado, que me fui a Bali, ¿vale? Estoy pagando 150 euros, me queda un año todavía para pagarlo y estoy pagando un 6% de interés. Y el último, ¿qué deuda ponemos? El coche, ¿no? Coche, estoy pagando 200 euros al mes, me quedan 7 años para pagarlo porque me lo acabo de comprar y estoy pagando un 6%. Hay diferentes técnicas para quitarnos la deuda, ¿vale? Voy a explicar 2. Una... ¿Entendéis algo? Dios mío, qué mal escribo. Hay 2 técnicas. Me da igual cuál de las 2 utilicéis, ¿vale? Esto es como las dietas. Está la dieta de la remolacha y está la dieta de salir a hacer deporte y está la dieta de tomarte este batido, lo que sea, pero haz una dieta, hijo mío, ¿vale? Entonces, hay muchas técnicas diferentes para quitarme la deuda. Me da igual cuál utilices, pero utiliza una.
Matemáticamente, ¿cuál es la mejor matemáticamente? Vamos a empezar quitándonos. Ay, es que además aquí lo he hecho. Vale, el coche es un 16%, ¿vale? Me lo invento. Esto nadie da un 16% y si da un 16% es una estafa. Pero bueno, simplemente para que lo entendáis, ¿vale? Ahí voy. Matemáticamente, me voy a fijar en el tipo de interés. Y me voy a quitar primero la deuda con un tipo de interés más alto. ¿Cuál es la que tiene el tipo de interés más alto? El coche. Por lo tanto, voy a poner todos mis esfuerzos en, como yo ahorro, bueno, pago todo esto, gastos y demás, y después ahorro 150 euros al mes, pues voy a ahorrarlo y cada 6 meses voy a dar un picotazo de 1000 euros. ¡Pum! Y voy a quitarme cada 6 meses 1000 euros extra. Por lo tanto, primero me quito esta deuda. Una vez que me he quitado esta deuda, ¿cuál es la siguiente que me tendría que quitar? La del 8%, el iPhone. Una vez que ya me he quitado esta deuda, voy a por esta, porque tiene un 8%. Después la siguiente que me quitaría sería esta, que tiene un 6%, y esta que es un 2,5, que es la más barata. ¿Vale? Así sería la forma matemáticamente más correcta. ¿Qué recomiendan expertos en finanzas personales que han estudiado un poco más la psicología? Recomiendan que empecemos por aquella que nos quede menos tiempo para pagar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vamos a tener objetivos a corto plazo que vamos a ir cumpliendo y me va a motivar para quitarme más deuda. Por tanto, ¿cuál es la que me queda menos tiempo para pagar? El iPhone, que tengo 3 meses. Esta es la primera que me quito. ¿Vale? Si yo la adelanto y tengo ahí 210 euros, ¡pum! La cancelo. Y ahora, lo que voy a hacer. El siguiente es, ¿cuál? Esta, la del viaje. Por lo tanto, una vez que me he quitado lo del iPhone, los 70 euros al mes que yo estaba pagando de iPhone, voy a intentar adelantarlo aquí. Y ya no voy a pagar 150 euros al mes, sino que voy a pagar 220 euros al mes. ¿Vale? Y voy cancelando y adelantando esta deuda. Una vez que me quite en vez de un año, lo acabaré pagando en 9 meses, porque estoy adelantando el pago, voy a la siguiente, que es esta. El coche de 7 años. ¿Me estoy explicando bien? Genial. Pues entonces, matemáticamente, la más correcta, tipo de interés, que tenga un tipo de interés más alto. Psicológicamente, ¿cuál es la que te ayuda más? La que te quede menos tiempo. Te quitas la que te queda menos tiempo, ¡pum! Y ya consigues este objetivo. Entonces te motivas, vale, ostras, ya tengo 70 euros más al mes, así que voy a ir al siguiente, ¡pum, pum! Y me voy quitando la deuda así. ¿Cuál vale más? La que Dios ponga en tu corazón. Pero lo importante es que hagas algo, ¿vale? Pollo a la plancha, remolacha, ensaladita, lo que quieras, pero haz una dieta. Nos quitamos la deuda. Bueno, aquí después iba a hablar sobre el trabajo, la importancia del trabajo, la importancia del ahorro y después, bueno, la inversión. Pero lo voy a dejar por aquí, que no quiero ser muy pesado. Ya llevo aquí hablando hora y pico. Así que nada. Os escribiré un correo electrónico o por WhatsApp para pasaros todos los datos que me ha quedado por explicar, para que tengáis todo. Si tenéis dudas, podéis contactarme por redes sociales o por WhatsApp o por correo electrónico o en la página web devalor.es, ¿vale? Mi página web es devalor.es. Ahí tenéis toda la información, podéis escribirme y yo estaré encantado de ayudaros.